Mientras transcurre el siglo XVI, muchos europeos sienten que la Iglesia Católica se ha vuelto demasiado corrupta y goza de un poder muy abusador, tanto con el pueblo como con la aristocracia, y es por ello que la Reforma Protestante intentó encontrar un cambio a todo esto. Si bien es cierto que la Iglesia ha sido corrompida por el poder, debido a que este poder atrae a gente que solo busca poder y para ello son capaces de convertirse en obispos, así también como en cardenales o en cualquier otra cosa que tenga un factor de poder, tampoco es cierto que el cristianismo en sí sea corrupto, porque una cosa es la política en sí misma y otra cosa es la religión en sí misma. A la gente que está en busca del poder no le importan los medios o los títulos, solo le importan llegar al poder, y en el caso medieval, el poder estuvo muy vinculado a la Iglesia, ya que en un principio era el único refugio a la barbarie. Era lo único o una de las pocas instituciones que se salvó después de la caída de la antigua Roma. Se podría decir que es algo muy parecido a lo que sucede hoy en día cuando hay políticos que saltan de un partido a otro, de una ideología a otra o incluso de un pensamiento a otro con el fin de obtener sus favores políticos y de ganar poder, por lo que no se trata de una ideología política, de doctrinas políticas o de ideales políticos, pues hay políticos honestos que son de un partido u otro, pero también hay gente vinculada al poder y que son políticos profesionales, y sin importar la ideología, solo se pasan de un partido a otro, dependiendo del contexto y de la conveniencia de la época. En la Edad Media pasaban cosas parecidas y entrando en la época de la Reforma, en la modernidad, estas cosas seguían pasando. Obviamente habían religiosos vinculados al poder que eran honestos y había gente vinculada a la iglesia que solo estaba allí por el poder, lo que significa que no toda la iglesia era corrupta, pero es justamente esta la principal excusa que servirá para separar a las naciones que se están conformando, unificando y creando del gran poder de la Iglesia de Roma. Un poder al que todo reino europeo estuvo sometido durante toda la Edad Media, no sometido a nivel militar, sino más bien a nivel cultural y ético. Esta idea de separar a un reino europeo de la Iglesia de Roma es una especie de proyecto que muchos reyes vienen gestando desde hace muchos años, pues en la Inglaterra del siglo XIV, John Wycliffe ya había creado un movimiento que se separó del catolicismo tradicional, mientras que en suelo germánico, alguien llamado Jan Hus fue predicando este tipo de ideas durante los años finales del siglo XIV e inicios del siglo XV. Sin embargo, es recién durante el siglo XVI cuando estas ideas tomarán un interés general. Desde una parroquia alemana, Martín Lutero viaja hacia Roma y ve con sus propios ojos las grandes riquezas que tiene la iglesia, y se da cuenta de que no solamente está muy por encima del pueblo romano, sino también de grandes nobles europeos, condes, duques e incluso reyes. Lutero empieza a considerar que la iglesia romana se ha alejado demasiado de la doctrina cristiana y empieza a creer que el clero romano no tiene derecho a intermediar en los asuntos de los reinos europeos. Pero a diferencia de su antecesor Jan Hus, Lutero vive en plena edad moderna. Ya se han inventado muchas cosas nuevas, entre ellas la imprenta, que vino de la mano de otro alemán, Johannes Gutenberg, y con este invento el alcance de Lutero puede llegar a ser masivo, ya que sus ideas pueden ser impresas en grandes cantidades y puede repartirlas allá donde quiera. Si bien hay reformistas religiosos que sí creen lo que están predicando, hay muchos nobles poderosos que se terminan sumando a este movimiento, ya que esto significaría quitarle poder al clero de Roma sobre ellos mismos y así tener una mayor independencia política. Es el caso del rey Enrique VIII de Inglaterra, quien funda la iglesia cristiana anglicana para poder separarse de su esposa Catalina, con quien no puede concebir más hijos para asegurar el trono a la familia. El protestantismo se vuelve oficial en algunos territorios europeos y los conflictos entre los cristianos no se hacen esperar, por lo que ahora hay dos grandes bandos cristianos, católicos y protestantes, un conflicto que empieza a expandirse por toda Europa, y esto incluye a Francia, donde los protestantes serán conocidos como hugonotes. Los hugonotes consiguen que muchos nobles poderosos franceses se pasen a su bando, aceptando así la doctrina fundamentalista del calvinismo, creada por Juan Calvino, quien gracias a la nueva tecnología de la imprenta puede crear y expandir durante la década del 60 del siglo XVI su famosa Biblia de Ginebra, también conocida como la Biblia protestante francesa. El Renacimiento y su alegría colorida había llegado a Francia, pero en contraparte acaba de llegar al país el fundamentalismo.
es el calvinismo y ha venido para corregir y adoctrinar a la sociedad francesa, mientras que Ginebra se convierte en la capital de la reforma calvinista y desde aquí planean expandirse por toda Francia. El problema que la corona tendrá con este nuevo movimiento religioso es que prácticamente pondrá en peligro la seguridad del país, pues si bien el calvinismo no busca eliminar la unidad nacional francesa, que está costando demasiado tiempo y mucha sangre derramada, este nuevo movimiento religioso sí pondrá en peligro la unidad del pueblo. Es una especie de grieta religiosa, no nacionalista. En el año 1547 muere el rey Francisco, por lo que la corona pasa a estar en manos de su hijo Enrique II y su esposa Catalina, una mujer culta que pertenece a la familia italiana renacentista más famosa de todas, los Medici. Esta pareja toma el control de la corona francesa cuando en Francia está a punto de desatarse el caos. En Ginebra, el bastión de los calvinistas, la cosa se pone tan fea que se quema en la hoguera a los católicos que no quieren convertirse al calvinismo, y uno de ellos acaba siendo el teólogo español Miguel Servet, quien muere quemado en la hoguera en octubre del año 1553, acusado de no reconocer el dogma religioso de la Santísima Trinidad, y todo esto a pesar de que él no era un férreo católico. De hecho, nunca había hablado en contra de los protestantes. Además, era un científico que había descubierto la circulación pulmonar de la sangre. Sin embargo, al duro régimen de Ginebra no le importó, y no perdona a nadie que no pueda reconocer sus creencias. El rey Enrique II es conocido por ser un ferviente defensor del catolicismo y también combate el avance de los protestantes en Francia. En su reinado empieza a forjarse lo que será la futura guerra religiosa francesa, pero no vivirá para combatir a su enemigo religioso, ya que muere el 10 de julio del año 1559 en medio del torneo realizado por la boda entre su hija Isabel y el rey de España Felipe II. Durante el torneo, Enrique II fue herido accidentalmente en el ojo por la lanza del capitán de su guardia personal, el conde Gabriel de Montgomery. El nuevo rey pasa a ser el hijo de 15 años de Enrique, Francisco II, pero solo dura 1 año y medio en el trono, ya que muere el 5 de diciembre del 1560, y es así como el trono pasa a su hermano Carlos IX. Sin embargo, la regencia del reino está bajo el control de la corona, especialmente de Catalina, una mujer de carácter refinado, duro y firme. El principal problema que tiene la corona con el protestantismo es que los protestantes pueden hacer que muchos franceses empiecen a desconocer la autoridad de la monarquía, debido a que es una monarquía católica, y la corona empezará a ver a este nuevo movimiento religioso, especialmente al calvinismo, como el principal enemigo y como la principal fuerza a eliminar. El conflicto religioso se agudiza. Por un lado está la corona y enfrente están los fanáticos calvinistas. Los hugonotes tienen a muchos nobles franceses de su lado, y la nobleza tiene capacidad de poseer armamentos y ejércitos privados, por lo que Francia corre riesgo de librar una feroz guerra civil. Pero hay uno de estos nobles, que es Gaspar de Coligny, que intenta calmar las cosas en el país, proponiendo desviar la guerra hacia otro lado, atacando a los españoles en lugar de que la guerra se desate entre los franceses. España está librando un conflicto con sus territorios que están al norte de Francia, los Países Bajos españoles, cuyos gobernantes no quieren ceder ante el poder de la monarquía católica, y menos ahora que se han vuelto protestantes. Pero Catalina considera que no es sabio arriesgarse a una guerra contra la potencia hegemónica del Mediterráneo. La corona no solamente tiene rumores de que Gaspar de Coligny planea embarcar a Francia a una guerra contra España, sino también que podría intentar derrocar al rey y ocupar el trono. Por ello es que Catalina da la orden de estar preparados por si se llega a esta lucha, pero primero intenta negociar. La corona no quiere desatar el caos con una guerra civil y está dispuesta a realizar ciertas concesiones para que la guerra no escale a niveles violentos, a pesar de que el reino no pasa por el mejor momento económico. Sin embargo, prefieren optar por la paz e incluso le permiten a Gaspar de Coligny que sea parte del Consejo Real. Para afianzar la paz entre ambos bandos, Catalina propone el matrimonio entre su hija Margarita y el príncipe Enrique de Navarra, de la Casa de Borbón.
Pero como este príncipe es protestante, este matrimonio es rechazado por el Papa de Roma. Además de que en medio de la boda, miles de hugonotes invaden las calles parisinas y la celebración tiene que suspenderse. Esta vez los hugonotes calvinistas han llegado demasiado lejos. Han invadido las calles de la misma París y han desatado tal caos que la boda se ha cancelado. La corona no puede permitir que las cosas sigan así, y es por ello que Catalina ordena una purga de los líderes calvinistas. Entre ellos se encuentra Gaspar de Coligny. En agosto del 1572, Gaspar de Coligny es víctima de un ataque que le deja gravemente herido mientras paseaba en territorio de la casa de Guisa. De hecho, parece ser que caminaba cerca de una mansión que pertenecía a esta familia, y fue allí cuando sufrió el atentado. No se sabe quién dio la orden del ataque. Algunos señalan a Catalina y otros a la poderosa casa de Guisa, pero hay otra versión que asegura que fueron los propios calvinistas para intentar desatar una guerra civil y desestabilizar el gobierno de la corona. Si bien Catalina dio la orden de encontrar y ejecutar a los líderes protestantes calvinistas, realmente parece que no calculó lo que podría desatarse, ya que esta orden ha sido dada en medio de un contexto de odio, fervor y fanatismo religioso. La tensión escala tan alto que las cosas se le escapan de la mano a la corona francesa y a los nobles. Todo esto terminará desembocando en una infame y violenta masacre, la llamada Matanza de San Bartolomé, la cual empieza el 23 de agosto y llegaría a durar varios días, en donde cientos de protestantes calvinistas terminan perdiendo la vida. Durante la masacre, el propio Gaspar de Coligny, que estaba intentando recuperarse de sus heridas, termina siendo asesinado sin piedad, lo que no hace más que agudizar el conflicto. Es entonces que la corona da órdenes de detener la matanza, pero ya es demasiado tarde, porque el odio que existe entre ambos bandos parece ser irreconciliable. La salud física del rey Carlos IX siempre ha sido débil y su salud mental también ha sido delicada, pero con los acontecimientos de la guerra civil, desgarrando al país por dentro, ha hecho que su vida sea muy poco saludable. De hecho, muestra su apoyo a un grupo que intenta conspirar para sacarlo del trono. Tal parece que ni siquiera se ve a sí mismo como capaz de gobernar, y esta conspiración está liderada por el rey Enrique de Navarra. Su idea es poner en el trono al hermano débil del rey, a Francisco, quien también es duque de Anjou y d'Alençon, pero Catalina descubre este complot y lo impide, ordenando que su hijo Francisco sea arrestado. Sin embargo, el propio rey Carlos IX, que sí estaba de acuerdo con dejarle el trono, decreta el perdón a su hermano, aunque quedaría confinado y vigilado por los hombres de Catalina, la mujer más poderosa de toda Francia. Pese a los esfuerzos de Catalina, el rey no dura mucho tiempo en el trono, puesto a que el 30 de mayo del año 1574 muere por una neumonía que lo venía debilitando desde hace tiempo. Sin embargo, la corona quedaría para otro de sus hermanos, que no era el que querían los complotados, Enrique III. Este nuevo rey es el hijo favorito de Catalina. Es culto, refinado, extravagante, de personalidad muy fuerte, un hábil espadachín y ahora que es rey sabe que tiene muchos enemigos. Por ello crea una guardia personal de 45 guerreros. Cada uno de ellos son muy bravos y temibles. Ninguno de los dos bandos da el brazo a torcer, ni católicos ni hugonotes, y por toda Francia el derramamiento de sangre no se detiene. Para organizar mejor esta interminable lucha contra los nuevos movimientos protestantes, los católicos crean en 1576 la Santa Liga Católica, con la Casa de Guisa al frente y con el apoyo total de España, así también como del duque Carlos Manuel de Saboya. Una organización que empezará a construir un enorme poder en medio de una Europa que empieza a transitar sus primeras guerras civiles entre cristianos. Enrique III ve que la Casa de Guisa está construyendo un gran poder y siente que se está convirtiendo en una amenaza para la misma corona, algo que no se puede permitir y más después de que todos sus antecesores hayan pasado tantos años intentando unificar a todos los feudos franceses bajo la monarquía, por lo que simplemente planea la ejecución del duque de Guisa.
El 23 de diciembre del 1588, el rey convoca al duque Enrique de Guisa a que asista a los Estados Generales, pero le tiende una trampa y acaba siendo asesinado, mientras que al día siguiente, el hermano del duque, Luis II de Lorena, otro poderoso noble que es cardenal de Lorena y es el posible sucesor de su enemigo Enrique, también es asesinado por orden del rey. Con estos dos asesinatos, la reacción que el rey provoca en la gente es inesperada y una gran parte del pueblo se le pone en contra. Ahora lo acusan de no respetar la ley y de ser un tirano extravagante. Incluso hay muchos que culpan a Catalina, pero si bien es una mujer muy dura, astuta e inteligente, parece que Enrique III no está siendo manejado por ella, y el asesinato de los nobles fueron bajo su orden. En enero del 1589, con 69 años de edad, Catalina pierde la vida. Una reina que no solamente enfrentó los conflictos civiles, también fue una reina que invirtió enormes cantidades de dinero en las artes, y fiel al nombre de su familia renacentista, los Medici, Catalina fue mecenas de varios proyectos arquitectónicos, de esculturas y de pinturas. A partir de la muerte de Catalina, empiezan a levantarse rebeliones en contra de Enrique III por toda Francia, y sin importar que sean católicos o hugonotes, este rey reprime las revueltas con gran violencia, lo cual le quita los pocos apoyos que este rey tenía, y al final se ve obligado a buscar la ayuda de su primo protestante, el rey Enrique III de Navarra, ya que el rey francés piensa que su primo podría calmar las tensiones de Francia. El 1 de agosto del 1589, un importante miembro de la Santa Liga Católica, Jacques Clément, que es miembro de la Orden de Predicadores, también conocida como Orden Dominicana, se las arregla para traspasar la guardia personal de Enrique III, a quienes les dice que solo desea entregar un mensaje al rey. Clément logra hacer que su rey baje la guardia y lo apuñala cuando menos se lo espera, pero tras los gritos del rey, la guardia reacciona inmediatamente asesinando al monje dominico y luego lo arrastran por las calles. Entonces, a pedido de la gente, los guardias cortan el cuerpo en varios pedazos y tiran sus partes a una hoguera. Enrique III quedó muy mal herido, pero no muere. Sin embargo, sabe que le queda poco tiempo de vida y al día siguiente llama a su primo para que se reúna con él. El propio Enrique III le cede la corona para que se convierta en el rey de Francia. Antes de morir, Enrique III le advierte a su primo que tiene que convertirse al catolicismo, ya que de lo contrario su reinado estará condenado para siempre, puesto a que los católicos son la mayoría en Francia, y esto significaría una guerra civil interminable. Para el rey de Navarra pesa más el hecho de ser rey y gobernar Francia desde la bella París que ser un protestante, y por ello acepta convertirse al catolicismo. El 2 de agosto de 1589, Enrique III de Francia muere a causa de su herida. El último rey de Francia de la casa de Valois, una rama de la gran familia de los Capetos, mientras que el rey navarro se convierte en el nuevo rey de Francia bajo el nombre de Enrique IV y da comienzo a una nueva casa real en el poder, una que también viene de los Capetos, la Casa de Borbón. En abril del año 1598 termina el conflicto religioso en Francia, debido a que el rey Enrique IV decreta el Edicto de Nantes, con el cual se declara la tolerancia religiosa en todo el país. A partir de ahora, se empieza a tolerar la fe protestante de los hugonotes. Se los aceptará allá por donde vayan, en cualquier tipo de trabajo e incluso en las escuelas. Con esto, Francia llegaría a un nivel de paz social y civil que la convertirá en la envidia de sus vecinos europeos, los cuales seguirán luchando mucho tiempo más en estas guerras de religión. En plena modernidad, Francia es la primera nación en convertirse en un estado laico. Se han separado los asuntos del gobierno con las creencias religiosas, que quedarán bajo la privacidad individual de cualquier francés, sea noble, rico, clérigo, pobre, burgués o campesino. Lo que significa que es el final de las teocracias, o los que algunos llaman como monarquía teocrática, la cual sirvió como transición de la monarquía feudal a la monarquía absoluta.